Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de la serie de webinars que hemos planteado en esta que hemos llamado Semana de la Sostenibilidad del Sector Textil. Está conectándose ahora mismo la gente. Vamos a dar, pues eso, como hicimos ayer también, 2, 3 minutos de rigor para que, pues eso, que la gente se acabe de conectar, que está entrando ahora a la sesión, y enseguida volvemos con vosotros y arrancamos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todos de nuevo. Habíamos dado estos primeros minutos de rigor para que la gente acabase de conectarse. Ya somos unos cuantos aquí presentes, pero bueno, igual que sucedió ayer, a lo largo de la sesión irán conectándose más y para no dilatarlo, pues vamos a ir arrancando. Eh, lo dicho, bienvenidas a este segundo webinar de la Semana de la Sostenibilidad en el sector textil que hemos organizado en el marco del proyecto Text2Energy. Arrancamos ayer con esa primera parte más introductoria y enfocada al pretratamiento de residuos textiles, y hoy el webinar va a ir más enfocado a la parte más normativa y de legislación, enfocada a esa gestión, en primer lugar, gestión de los residuos, cómo afecta a las empresas o que necesitan conocer las empresas de cómo se está postulando toda la normativa alrededor, y también desde el punto de vista de la valorización energética, cuál es la normativa y cuáles son las regulaciones que aplican bueno, a esta valorización energética de los residuos textiles por diferentes tecnologías. Eh, Colaboramos, o sea, contamos con la colaboración de ITEX, igual que ayer, como expertos en el sector del textil, y, bueno, van a participar en este webinar, también aportando sobre todo en la parte de la regulación asociada a la gestión de residuos, y desde el ITE, como centro transversal en diferentes sectores, en el sector de la energía. eh, Vamos a centrarnos desde el punto de vista de la valorización energética de estos residuos textiles. Así que bueno, voy a compartir la presentación para ir dando inicio. Dame un segundo.
Bueno, no lo he dicho, pero la sesión va a ser grabada, supongo que os habrá salido el membrete por la pantalla. Vais a poder verla después, va a estar disponible en la propia página web del proyecto, en la web de ITE, y para que la podáis consultar después o la podéis circular a alguien que le pueda interesar o que no se haya podido conectar. Como digo, arrancamos con esta segunda sesión, con este segundo webinar dedicado a normativa y regulación en la valorización de residuos textiles, ¿no? Para tratar de dar la mayor, unas pinceladas, ¿no? a cómo se está fraguando el marco normativo, tanto en gestión de residuos textiles como en la valorización, para que las empresas pues, sepáis, ¿no? y tengáis de primera mano cuáles son las regulaciones que hay que cumplir especialmente, ¿no? Cómo os afecta en concreto. Este es como digo, la serie de 3 webinars. Aquí tenéis el QR para que os podáis inscribir al webinar de mañana, que será el último, en el que ya trataremos eh, más en profundidad los procesos de reciclado, especialmente termoquímico, ¿no? Para producción de hidrógeno, que es en el que se centra especialmente el ITE en el proyecto Text2Energy, pero bueno, también contaremos con la presencia con la colaboración de ITEX, en el que también pues, comentaremos otras vías de reciclado, como es el reciclado mecánico y químico, ¿no? Con todas sus peculiaridades y puntos fuertes que tiene. Esta es la agenda que vamos a seguir hoy en este webinar. Primero, pues, haremos una pequeña introducción para contextualizar un poco el marco normativo y luego ya ITEX, como decía al principio, profundizará en la parte normativa en gestión de residuos y desde el ITE vamos a tratar la parte normativa que aplica a la valorización energética y también a la eficiencia energética, ¿vale? ¿Qué es lo que deben saber las empresas o a qué normativas se deben acoger para llevar a cabo ese tipo de estrategias, ¿vale? Y al final, pues vamos a tener, como ayer, un ratito para preguntas, así que cualquier pregunta que vayáis teniendo, cualquier cuestión, la podéis ir poniendo en el chat y al final las responderemos, ¿vale? Empezamos con la primera parte, un poco, como decía, de introducción. Pues bueno, lo que estamos viendo, la normativa digamos, respecto al tratamiento de residuos textiles, estamos viendo que, pues, bueno, que se han aplicado nuevas normativas y que se van a ir aplicando nuevas normativas en el sector respecto al tratamiento de estos residuos textiles y eso hace que tengamos que buscar estrategias, soluciones de reciclaje que sean más eficientes para poder pues eso, satisfacer o tomar acciones desde las empresas, en este caso, para poder acogernos a esta normativa, ¿no? Y, bueno, aquí he recogido un poquito en esta tabla un resumen muy superficial, alto nivel, de las principales normativas o estrategias a nivel nacional y europeo que están en marcha y que afectan. Pero bueno, como digo, Simona desde ITEX a continuación va a profundizar mucho más en todas ellas y vamos a ver un punto de vista más práctico y operativo, ¿no? En primer lugar tenemos la Directiva Marco de Residuos, ¿vale? De la Unión Europea, que se transpone al ordenamiento español como la Ley 722 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Afecta principalmente a empresas textiles, a fabricantes, consumidores y también a administraciones públicas y, por otro lado, a los gestores de residuos, ¿no? Y entre muchas cosas, ¿no? Aquí hemos destacado un par de cosas que implica, ¿no? esta ley. Implica, en primer lugar, que establece la obligatoriedad de implementar este sistema de recogida separada de residuos textiles, que es de obligatorio cumplimiento a partir de enero del 2025. Esto también lo comentamos ayer un poco de pasada y seguro que Simona nos va a concentrar un poquito más al respecto de cómo está la situación actualmente en España y también obliga a los productores a asumir la responsabilidad ampliada del productor, ¿no? Para gestionar adecuadamente los residuos textiles que se generen en los distintos puntos de la cadena de valor que ayer estuvimos viendo también en qué puntos se generan, ¿no? Y de qué tipologías tenemos. Luego tenemos la Estrategia Europea de Economía Circular de Productos Textiles, que con un objetivo, con un horizonte al 2030, afecta a toda la cadena de valor del sector y bueno, pues, promueve principalmente pues, la durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad de los textiles y el objetivo principal es la reducción, ¿no? de estos.
Y finalmente tenemos el Plan de Acción de Economía Circular, que va del 2024 al 2026, ¿no? Que afecta pues, administraciones públicas, el sector textil, el sector de gestión de residuos también, en plan, un poco a todos, ¿no? Y al final son medidas que pretenden impulsar la reducción, la reutilización y el reciclaje de los textiles, ¿vale? Un poco van todas las directivas, tanto a nivel europeo como nacional, en la misma línea. Y pasando a la parte de la parte de valorización energética, también a modo de resumen, que luego profundizaremos más. eh, eh, Al final, todas estas directivas hacen que las empresas tengan que implementar procesos de reciclaje textiles, ¿no? Y que sean, por ejemplo, los procesos de reciclaje termoquímico, que son los que, como decía al principio, se centra especialmente el proyecto Textuenes y que mañana veremos con detalle, ¿no? En qué consisten y también qué resultados están obteniendo, especialmente la producción de hidrógeno, que es la estrategia que está adoptando el ITE en este marco, ¿no? Desde este punto energético como generación de un vector energético como es el hidrógeno a partir de un residuo textil, ¿no? Entonces, para que las empresas puedan implementar estos procesos deben acogerse a una serie de normativa y para gestionar cualquier residuo textil deben acogerse a la normativa de gestión de residuos general, ¿vale? Cualquier industria, cualquier empresa que haga gestión, tratamiento, valorización de cualquier reciclaje del textil se considera como un gestor de residuos, entonces aplica la normativa de emisiones industriales, ¿vale? Pues, que regula las emisiones derivadas, en este caso, de esa valorización energética, porque es el proceso en el que vamos a centrarnos. Como sabéis, hay cuatro grandes grupos de estrategias de valorización energética. Quizás la más conocida es la incineración, luego tenemos la biometanación y también la gasificación y la pirólisis, cada una con sus peculiaridades, pero todas tienen un mismo fin, ¿no? Que es la valorización energética final de esos residuos, ¿no? También exige la aplicación de las mejores técnicas disponibles para la reducción de las emisiones de los gases tóxicos y efecto invernadero. También aplica la normativa sobre vertederos, que es la que aplica normalmente a gestores de residuos. Y luego aquí hemos querido incluir, como digo, esto lo profundizaremos mucho más después, pero también hemos querido incluir la directiva ATEX, ¿vale? Que se enmarca en el Real Decreto 681 de 2023, que esta aplica a aquellos sistemas, ¿no? Aquellas empresas, industrias que generen hidrógeno, ¿vale? Como gas explosivo, que genera una atmósfera explosiva, y como en este caso el proceso termoquímico genera y el objetivo es generar hidrógeno, aplica este tipo de normativa, ¿no? Para obligar a las empresas a evaluar esos riesgos de explosión, implementar las correspondientes medidas de seguridad, ventilación, sensórica, monitoreo, etcétera, para tener controlados muy bien esos equipos y esos ambientes, esas atmósferas, ¿no? Porque se está generando hidrógeno y es un potencial riesgo. Y al mismo tiempo también aplica la normativa SERESO, que esta es de obligado cumplimiento para todas aquellas industrias que trabajen con sustancias calificadas como peligrosas, ¿vale? Entonces, el hidrógeno en este caso se considera dentro de estas sustancias y por tanto es una normativa que aplica a aquellas empresas que implementen este tipo de sistemas de gestión de residuos, ¿no? Como es la valorización energética por procesos de gasificación o pirólisis para generar hidrógeno. Por tanto, ya a modo de resumen, ¿no? Este marco regulatorio, como decía antes, ¿no? Establece un poco las bases, ¿no? Para que las empresas textiles pues, integren esta valorización de residuos dentro de sus estrategias de sostenibilidad para impulsar de alguna manera, ¿no? El cumplimiento de los objetivos de economía circular, ¿no? que marca el marco normativo que hemos comentado antes. Podemos clasificarlo en tres grupos generales. Desde el punto de vista de la prevención, el objetivo que se marca es la reducción del 30% de la generación de residuos para el 2030. La reutilización desde el punto de vista de reutilización y reciclaje, pues tenemos la obligatoriedad de este sistema de recogida separado para el 2025 en todos los Estados miembros y el incremento de la capacidad de reciclaje, ¿no? Tanto mecánico como químico como termoquímico. Hay que poner en marcha más estrategias, más instrumentos de reciclaje para poder conseguir estos objetivos. Y desde el punto de vista de la neutralidad climática, pues
contribuir con estos procesos de reciclado, de valorización energética, contribuir al objetivo de reducción de emisiones en un 55% para 2030, que es lo que marca el Green Deal, y también la promoción, ¿no?, o la implantación de nuevos procesos de reciclado, de valorización energética que tengan bajas emisiones, ¿vale? En contrapartida de la incineración, que es la más instaurada a día de hoy, la gasificación en la pirólisis permite la reducción de estas emisiones. Esto sería un poco a modo introductorio, un poco dónde se enmarca dentro, cuál es el marco normativo genérico y cuáles son los objetivos de economía circular en el marco de residuos textiles. Y ahora, como decía, vamos a profundizar un poquito más, vamos a ponernos en manos a la obra, ¿no?, con la parte normativa que afecta a la gestión de residuos propiamente dicho. Y aquí, pues, como he dicho, colaboramos con AITEX y va a ser que el encargado de poder contarnos con más detalle, ¿no?, como expertos en el sector textil. Así que adelante, Simona, cuando quieras. Muchas gracias, Iván. Buenos días. Voy a compartir mi pantalla, a ver si la compartimos bien. Y ahora te decimos. Creo que no la he compartido bien. Yo sí que la estamos viendo. No sé si. ¿Sí? Sí, sí, yo la veo. No la vemos en pantalla grande, pero Ah, no. vale. Vale. Voy a ver si puedo hacerlo grande. Sí, perfecto. ¿Ahora? Se ve genial, sí. Perfecto. Eh, vale, voy a empezar. Soy Simona Moldovan y trabajo actualmente en ITEX, en el estudio preparatorio que pone las bases científicas para la nueva directiva de ecodiseño, que se desarrolla en colaboración con la JRC, Joint Research Center, que es un centro de investigación de la Comisión Europea. Indico esto porque vamos a ver en la siguiente parte que todas esas directivas y regulaciones sí que están muy interconectadas. Así que voy a ver si esto funciona bien. Vale. Tal y como ha comentado Iván anteriormente, sí que tenemos una serie de directivas a nivel europeo que sí que afecta a la gestión de residuos textiles. Entonces, me gustaría destacar el reglamento de envío de residuos, el Waste Shipment Regulation, la directiva marco de residuos que le acaba de presentar, de introducir Iván, el Waste Framework Directive, y el Ecodesign for Sustainable Products Regulation es el reglamento de ecodiseño para productos sostenibles. Y tal y como ha comentado Iván, esto sí que se transpone en España mediante la Ley de Gestión de Residuos y también el Plan Nacional de Economía Circular. Lo que sí que es interesante e importante es que estas normas y regulaciones sí que se están revisando y mejorando e incluyendo más productos que existían anteriormente en esas regulaciones. Así que vamos a ver este marco legal a nivel Europa un poco más en detalle y cómo afecta a las empresas y la gestión de residuos textiles. Vamos a empezar con el Waste Shipment Regulation, el reglamento de envío de residuos, que tiene como objetivo general los envíos dentro de la Unión Europea y desde la Unión, dentro de la Unión y hacia terceros países. Es muy importante que uno de los objetivos generales es prevenir el daño ambiental y en este sentido el reglamento busca garantizar que estos residuos exportados de la Unión Europea sí que llegan a sitios y a países donde se pueden gestionar de manera ambientalmente responsable. En la misma línea se facilita la economía circular porque se quiere también simplificar este envío de residuos para facilitar y para promover su reutilización o su reciclaje dentro de la Unión Europea. Y también se intenta combatir los envíos ilegales. Entonces, este reglamento sí que refuerza las medidas de control para contrarrestar estos envíos ilegales de residuos, para proteger el medio ambiente y la salud humana en el sentido de que no se envíen residuos textiles en países donde no se pueden gestionar adecuadamente. El cronograma, esta regulación ha entrado en vigor el 20 de mayo de 2024. Tiene como la aplicación de disposiciones generales a partir de mayo de 2026 y la aplicación de todas las reglas específicas de exportación en 2027.
Para las empresas, el impacto en las empresas especialmente involucradas en esta gestión de residuos y comercio internacional se van a fomentar los controles más estrictos sobre las exportaciones de residuos. Esas medidas de aplicación se van a aplicar las medidas de, para combatir los envíos ilegales de residuos y también muy importante la digitalización de los procedimientos de envío de residuos. Y esta digitalización sí que se va a implementar empezando con mayo de 2026 para todos los envíos de residuos dentro de la Unión Europea. Se van a realizar en formato digital. Se va a ver a lo largo de la presentación de estas tres normas y reglamentos que son muy interconectadas y que piden elementos relacionados con esa digitalización, requerimientos relacionados con información y requerimientos técnicos. Tal y como se ha comentado en la parte introductoria, el marco se establece mediante la Directiva de marco de residuos, que sí que se fundamenta en este plan de acción de la economía circular y la estrategia para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles. El objetivo es prevenir la generación de residuos y mejorar la circularidad de los productos textiles. Así que mediante esa directiva sí que se presenta y se detalla mejor la jerarquía de residuos, donde sí que se intenta primero evitar la generación de residuos desde el inicio, diseñando productos más duraderos, reparables y reutilizables. Después, preparación para la reutilización sería como el segundo paso en cuanto a las prioridades, dar una segunda vida a los productos y materiales que no se consideran residuos mediante reparación o reacondicionamiento. Como tercer punto sería el reciclaje para el procesamiento de los residuos para convertirlos en nuevos materiales o productos, evitando que terminen en vertederos o incinerados sin valorización energética. Otros tipos de valorización, aquí se incluye la valorización energética que se va a detallar más adelante por Iván. Y por último, la última opción y menos deseada es el depósito en vertederos o incineración sin recuperación energética. Esta jerarquía enfatiza priorizar la prevención y reciclaje sobre la eliminación, alineándose así con los objetivos de sostenibilidad y reducción del impacto ambiental. Vamos a seguir un poco más con detalles de la Directiva Marco de Residuos, que sí que requiere que todos los textiles sean recogidos separadamente y sujetados a operaciones de clasificación, que al final aseguren su tratamiento en línea con esa jerarquía de residuos. También esta directiva presenta los criterios de fin de condición de residuo, los End of Waste Criteria, que determinan cuando un residuo deja de ser considerado como tal, permitiendo su reutilización como materia prima secundaria. Entonces, el enfoque principal es la gestión de residuos textiles. Entonces, esa directiva sí que impone medidas que persiguen mejorar la gestión de residuos textiles, priorizar la prevención, tal y como hemos presentado anteriormente, y aplicar el principio de quien contamina paga. Y esto es la responsabilidad ampliada del productor, que la vamos a ver un poco más detallada en las siguientes diapositivas. Como plazos de implementación, esta directiva está en revisión. Pero sí que está claro, tal y como se ha presentado anteriormente, que el 1 de enero de 2025 los Estados miembros de la Unión Europea sí que están obligados a facilitar esta recogida selectiva de residuos textiles. El impacto en las empresas, tal y como lo he dicho anteriormente, es la recogida selectiva de los residuos textiles. El 1 de enero sí que esa obligatoriedad aplica a nivel de Estados miembros y después de los Estados miembros y después ya mediante la responsabilidad ampliada del productor. Sí que aquí se obligan a los productores a financiar y organizar la gestión de los residuos textiles que generan. Se fomenta también
se promueve la reutilización y el reciclado, fomentando la prevención de generación de residuos, así que las empresas deben adoptar prácticas de diseño que promueven esos productos más duraderos, reparables y reciclables. Y este requisito también se va a ver en la siguiente directiva de ecodiseño, que la voy a presentar también. Y por último, entre muchos más requerimientos para las empresas sí que deben cumplir con requisitos de trazabilidad, registro y reporte de residuos. Un poco más de detalle en qué representa esta responsabilidad ampliada del productor. Para los productos textiles, se exige que los productores asuman la responsabilidad financiera y organizativa de gestión de los residuos generados por sus productos, promoviendo así el diseño sostenible y la economía circular. Esta responsabilidad financiera del productor sí, sí que es importante con respecto, porque obliga a los productores que sean responsables, que asuman los costes necesarios y proporcionados para la gestión eficiente y ambientalmente responsable de los residuos generados por sus productos. Esta responsabilidad puede ser aplicada de manera individual para los productores, pero también de manera colectiva, por ejemplo, por participar en un SCRAP, que es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. A nivel de España sí que se ha organizado y se ha montado un SCRAP que va a empezar a funcionar el 1 de abril de 2025. Todavía no se han definido muy bien los criterios y las tasas o la manera, los instrumentos financieros de cómo se puede participar en este SCRAP. Pero esto sí que va a depender de los actos delegados también que van a salir de la directiva de ecodiseño, que también tiene influencia en esa responsabilidad ampliada del productor. También, mediante la directiva de marco de residuos, se establecerá un formato armonizado para el registro de los productores, para poder después proporcionar este suministro de la información de los productos puestos en el mercado. Y aquí sí que también vamos a ver siguientes, en la relación con las siguientes directivas, esos requisitos de proporcionar información en relación con los productos que sí que se ponen en el mercado, especialmente hablando ahora de los productos textiles. Y llegando a la última directiva a nivel europea, es la regulación de los productos de ecodiseño, que tiene como objetivo generar e instaurar este marco para el establecimiento de requisitos de ecodiseño aplicable a los productos sostenibles. Así que fomenta el diseño de los productos para que sean más duraderos, reparables, reciclables y eficientes en el uso de recursos. Entonces, el reglamento de ecodiseño establece un marco normativo que impulsa la economía circular, reduce el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida de los productos. Este reglamento propone como requerimientos para los productos textiles y muchos más, pero uno de ellos son los productos textiles finales que llegan al mercado de la Unión Europea. Un total de 16 criterios de ecodiseño. Todavía no está establecido cómo se van a implementar estos criterios, pero uno de ellos, por ejemplo, sí que habla de la posibilidad de reciclaje, el contenido de material reciclado, la reutilización de los productos, la reparabilidad de los productos. Así que sí que está en línea en cuanto a requerimientos técnicos de los productos, que a un final puedan cumplir con esa jerarquía de residuos que está implementada en la Directiva Marco de Residuos. Tal y como he comentado anteriormente, en el reglamento del ecodiseño sí que afecta también a la responsabilidad ampliada del productor, mientras la Directiva Marco de Residuos trata la gestión de los residuos generados. El reglamento de ecodiseño sí que amplía un poco esta responsabilidad, ya empezando del diseño de los productos. Así que este reglamento también destaca unas obligaciones de los productores en cuanto a, por ejemplo, las obligaciones financieras, el diseño para la circularidad,
tal y como indica el nombre del reglamento, que los productos se tienen que diseñar para que se facilite su reutilización, reparación, reciclaje. También este reglamento implica obligaciones en cuanto a transparencia e información. Los productores deben proporcionar información clara sobre la composición, la reciclabilidad de los productos, instrucción de reparación, trazabilidad de materiales y gestión de residuos. Así que aquí vemos la interconexión entre los dos reglamentos. Y también este reglamento sí que indica las medidas contra la destrucción de productos no vendidos. Se prohíbe la destrucción de excedentes no vendidos, exigiendo así a los productores de buscar alternativas como reutilización, donación o reciclaje, al final siguiendo esa jerarquía de residuos mencionada anteriormente. Y para acabar, me gustaría presentar un poco el cronograma tentativo y hitos, que sí que van un poco relacionados con el reglamento de ecodiseño, pero que al final sí que afectan todos los otros reglamentos que se han presentado. Este reglamento de ecodiseño se ha publicado en julio de 2024 y ha entrado en vigor en junio. Equivocado. Se ha publicado en junio y ha entrado en vigor en julio de 2024. En paralelo sí que se está creando un foro de ecodiseño para realizar un grupo de expertos técnicos que pueden opinar en cuanto a la definición de planes de trabajo que al final se van a convertir en actos delegados que van a imponer esos requisitos de ecodiseño y el cumplimiento de las otras directivas relacionadas. Se crea este foro a finales de 2024 y se tendrá una primera reunión del foro a principios de 2025, donde sí que se van a analizar el plan de trabajo que va a afectar todos esos requisitos de ecodiseños, todos esos requisitos de responsabilidad ampliada del productor. También en relación con las medidas de destrucción de los productos no vendidos, sí que se van a presentar esas normas en el año que viene, en julio de 2025. También normas sobre el pasaporte digital de los productos, que sí que será la manera de cumplir estos requisitos de información para los productos que se ponen en el mercado europeo. Sí que se van a presentar a finales de 2025 y entonces sí que se van a cumplir con todos esos requerimientos de digitalización que se han presentado anteriormente a lo largo de la presentación de diferentes directivas. Y al final se presentará el estudio preparatorio sobre las prendas de vestir y en 2026 se presentará el acto delegado que presentará los requerimientos de ecodiseño para todos los productos de textiles de vestir que se van a vender en el mercado europeo. Aquí sí que van a actuar el foro de ecodiseño mediante los expertos técnicos, la evaluación del impacto de estos criterios y al final se va a aprobar el acto delegado que va a regular todo esto. Y creo que ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Genial, Simona, muchas gracias. Muy ilustrativo y bueno, toda la normativa que está en marcha y todas las directivas, que como vemos ahí hay un roadmap que poco a poco nos irán esclareciendo algunos temas. Así que nada, muchas gracias por la explicación y vamos a continuar ya con la última parte. Voy a volver a compartir yo por aquí. Ahí estamos. Y como decía al principio, vamos a pasar ahora a la parte más centrada en normativa dedicada a la valorización energética y también la que afecta en el sentido de la eficiencia energética, ¿no? Qué tienen que tener en cuenta las empresas o qué normativa aplica para poner en marcha este tipo de iniciativas o procesos de reciclado que se engloban dentro de la valorización energética, ¿no? Hay dos aspectos claves en la valorización energética de residuos textiles. Por un lado, hay un cumplimiento normativo, es decir, que tenemos que cumplir una serie de normas y de reglamentos que ahora veremos con un poquito más de detalle y algunos de los pasos que habría que seguir y qué documentación necesitaríamos tener para poder implementar este tipo
de estrategias y de procesos en la industria. Y después también hay que tener en cuenta que estos procesos tienen que integrarse dentro de los objetivos de economía circular que ya habíamos dado una pincelada anteriormente, ¿no? Eh, Tal y como ha mostrado también Simona en la jerarquía que marca la directiva marco de residuos, la 2018 barra 851, se establece una jerarquía, es decir, hay que primero tratar de reducir el número de residuos, reutilización, etcétera, etcétera, y la valorización energética se contempla como la última opción, ¿no? Pero inevitablemente llegará un punto en el que tenemos que, en una prenda textil, tendremos que llegar a ese proceso de valorización. eh, y como decía al principio, hay diferentes tipos de valorizaciones energéticas. La más conocida o la que se está implementando a nivel de gestores de residuos para algún tipo de residuo en general, pues es la incineración. Pero los procesos de pirólisis y gasificación, en general procesos termoquímicos, pues están cogiendo un poquito más de fuerza y se postulan como una solución alternativa más sostenible. Y por un lado, pues, ¿cuáles son los beneficios, ¿no? que tenemos de estos procesos? Pues en primer lugar, reducimos la cantidad de residuos que van a vertederos y por tanto pues contribuimos a estos objetivos que marca la Unión Europea en general en la gestión de residuos, en general y en particular la de textiles, que como bien ha comentado ya también antes Simona, es flexible a diferentes tipologías de residuos textiles, ya que podemos procesar mezclas heterogéneas, y esto lo hablábamos ayer también en el webinar, en el que la ventaja que tienen estos procesos es que podemos tratar prendas post-consumo o prendas muy heterogéneas o una mezcla de compuestos, ¿no? Que otros procesos de reciclado mecánico, por ejemplo, no podrían, ¿no? Procesar. También producimos energía limpia, en este caso, como decía al principio, en el proyecto Text2Energy, nos enfocamos a la producción de ese vector energético como es el hidrógeno, ¿vale? Y al final esto es una alternativa a la incineración, que es lo que se utiliza a día de hoy, y con un menor impacto ambiental. Y también pues, cumplimos normativa de sostenibilidad a nivel de Green Deal y de estrategia textil que ya se ha comentado anteriormente, ¿no? Entonces, estos procesos termoquímicos tienen estos beneficios y se integran dentro de los objetivos de la economía circular a nivel de prevención de residuos y valorización, ya que transforman residuos textiles no reciclables en, ¿vale? Como puede ser el syngas y en concreto el hidrógeno, que es lo que comentaba antes, o también tenemos opciones de biochar o combustibles líquidos a partir de los aceites pirolíticos, ¿vale? Y también contribuyen a la neutralidad climática, ¿no? Ya que ofrecen una alternativa energética que tiene un menor impacto ambiental, ¿no? Que son como son los combustibles fósiles, ya que estos productos que obtenemos como biochar o combustibles líquidos, pues al final tienen un origen más sostenible, ¿no? Y también maximizamos el aprovechamiento de residuos, ya que el syngas, en concreto el hidrógeno que tiene el syngas, puede utilizarse como vector para la generación de electricidad, que es lo que planteamos en el proyecto Text2Energy, que mañana veremos con más detalle cuáles son esas estrategias y qué procesos estamos integrando después del proceso termoquímico, como es una pila de combustible alimentada por hidrógeno para generar esa industria. Y también los subproductos que se generan, pues también los podemos utilizar a nivel de fertilizantes o absorbentes industriales, en el caso del biochar, o como he dicho anteriormente, los combustibles líquidos, pues como vector energético también. Yendo ya más al contexto normativo, ¿no? que aplica la valorización energética. En primer lugar, pues tenemos siempre la Directiva Marco de Residuos y, por tanto, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular en respuesta al ordenamiento español, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? ¿No? Que es que la gasificación se clasifica como un proceso de valorización energética si los productos obtenidos, el syngas, el calor, la electricidad, etcétera, tienen un uso final eficiente, ¿no? Que es a lo que el proyecto Text2Energy se postula. También cumplimos con la jerarquía de residuos, ¿no? Como una alternativa a la eliminación a vertedero. Sí que veíamos que es el último eslabón de esa pirámide que marca la directiva, que ha comentado Simona, pero es mejor que la eliminación a vertedero, con lo cual es una alternativa válida. Y también es compatible con el marco de responsabilidad ampliada del productor, que también ha estado comentando Simona, ¿no? Ya que estamos integrando soluciones de reciclado, ¿no? Si no podemos recuperar la fibra, por lo menos generamos
energía, ¿no? Que al final es un proceso de reciclado. También aplica de una forma muy clara la directiva de emisiones industriales, lógicamente, es la directiva que más se tiene que poner el foco a la hora de implantar uno de estos procesos de valorización energética. Debemos cumplir las prácticas de mejores técnicas disponibles, ¿no? Para minimizar las emisiones y control de emisiones contaminantes generadas durante el proceso, así como una gestión adecuada de los subproductos sólidos, como serían pues, bueno, escorias y cenizas, y en este caso pues, el char o el biochar o el aceite pirolítico que podríamos obtener, ¿no? Hay que hacer una gestión adecuada de ellos para cumplir con esta directiva. También afecta de alguna manera el reglamento sobre vertederos, ¿no? Ya que al final estamos contribuyendo, ¿no?, a este reglamento, ya que la gasificación pues, reduce esa presión sobre los vertederos, como decíamos antes, es una alternativa a la eliminación a vertedero y ayudamos a reducir, ¿no?, a cumplir, por así decirlo, los objetivos que tiene la Unión Europea de limitar la eliminación a vertedero de los residuos. Y también en el caso de que los residuos que vayamos a tratar contengan sustancias peligrosas, habría que acogerse también al reglamento REACH, ¿vale? Ya que deberían ser tratados o separados antes, ¿vale? Antes del procesamiento en planta, pues para asegurar, pues asegurar la protección ambiental, ¿no? Ahí, en caso de que haya sustancias peligrosas, hay que tener en cuenta también este reglamento. Luego, a nivel de licencias y permisos que deberíamos de tener en cuenta para implantar, como decía antes, una planta de gasificación, una planta de valorización energética en general, se considera una gestión de residuos y tenemos que tener esa licencia como gestor de residuo. Pero bueno, hay una serie de procedimientos legales, administrativos, una serie de documentación que tenemos que tener en cuenta y lo hemos resumido en 5 pasos, un poco para resumir un poco y qué es lo más importante, y no es una lista exhaustiva, sino que un poco la más relevante, ¿no? Y siempre hay mucha documentación al respecto, pero sí que como para primer paso para poner en marcha, sí que habría que tener en cuenta este tipo de documentación a preparar. Primero que nada hay que hacer una evaluación del impacto ambiental, ¿vale? Esto se soporta sobre la directiva del 2011, del 92 de la Unión Europea y la enmienda que hubo en el 2014, ¿no? Ya que toda planta de tratamiento de residuos debe someterse a esta evaluación de impacto ambiental, ¿no? Y como he dicho al principio, cualquier proceso de valorización energética, proceso termoquímico que estamos planteando en Text2 Energy, como es una gasificación para obtener hidrógeno a partir de estos residuos textiles, debe de acogerse a esta normativa que aplica a las plantas de tratamiento de residuos, ¿no? Esta directiva está traspuesta a la Ley 21 de 2013 en el ordenamiento español, que tiene que contener principalmente la evaluación de impacto ambiental. Pues primero una descripción técnica del proyecto, pues desde capacidad, tecnología que se va a emplear, qué tipos de residuos, etcétera, etcétera. Cuáles los efectos ambientales, pues a nivel de emisiones, como decía antes, los residuos que vamos a generar, cómo se van a gestionar, qué impacto va a tener sobre el agua, etcétera, etcétera. Y también qué medidas de mitigación de los impactos, de estos impactos vamos a implantar, ¿no? Recomendación para llevar a cabo todo esto, pues siempre involucrar consultoras ambientales especializadas, ya que hay una gran cantidad de documentación a preparar y es importante pues, preparar un informe que sea sólido y que no tengamos luego sorpresas, ¿no? Y también conviene anteriormente, en primer lugar, a la administración competente y regional, según el sitio donde se vaya a instalar, cuáles son los requisitos para esta evaluación ambiental, ¿no? Para ya ir a tiro y poder tener menos desviaciones después. Luego también tenemos que tener esa autorización ambiental integrada, ¿vale? Que eso fundamenta también dentro de la directiva de emisiones industriales, que decía al principio que era una de las directivas más importantes a la hora de poner en marcha una planta de estas características. El enfoque básicamente es controlar el impacto ambiental, ¿no? Como su propio nombre indica. Documentación, requisitos clave, pues como decía también en el resumen anterior, esa documentación sobre las mejores técnicas disponibles que vamos a emplear y qué planes de gestión tenemos de esos subproductos, de emisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Que vamos es decir, para tener ese control de contaminación ambiental, cómo vamos a mitigar o cómo vamos a controlar de que no va a haber vertidos o ninguna emisión
que pueda afectar al medio ambiente, ¿no? A nivel de efluentes, a nivel de residuos, a nivel de esos subproductos que estemos generando en el proceso, como es el char o como es el aceite pirolítico. Porque estamos pensando que en un caso de gasificación el hidrógeno sí que lo vamos a generar, a canalizar como vector energético, pero habrá otros subproductos que hay que tener en cuenta, ¿no? Este permiso pues, es crucial, lógicamente, para estar dentro de los cumplimientos de los límites de emisión, ¿no? Luego también, lógicamente, tenemos que tener esa licencia de actividad y construcción. Sí que tenemos en mente poner en marcha una planta de estas características, como cualquier planta de gestión de residuos, es indispensable que tengamos esa licencia de actividad. Por tanto, hay que poner en marcha esas consultas previas con las autoridades locales, pues para ver las zonas donde se plantea instalar, por tema de requisitos urbanísticos, si es viable o no es viable ponerla. Habrá que elaborar los planos detallados de lo que vamos a hacer y a veces para montar estas plantas de pirólisis y clasificación, pues bueno, todo esto tiene que estar muy bien fundamentado todo, con lo cual queremos remarcar aquí que es importante tener esa licencia de actividad y construcción previamente a poner en marcha cualquier proyecto de estas características, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta y fundamental registrarnos como gestores de residuos, ¿vale? Ya he dicho al principio y lo reitero, todo proceso de valorización energética, ya sea de residuos textiles, por gasificación, aunque generemos hidrógeno, lo aprovechemos y generemos energía, como veremos mañana especialmente, estamos gestionando residuos y hay que registrarse como gestor autorizado en el organismo ambiental competente. Aquí pues, hemos puesto comunidad autónoma a la que en la que estemos planteando montar esta instalación, ¿no? ¿Qué documentación necesitaríamos? Pues bueno, la clasificación de los residuos que vayamos a tratar. Aquí he puesto un extracto generalmente los residuos de la industria textil se codifican con este número, el 0402, y en concreto los residuos de fibras textiles no procesadas y las procesadas tienen esta codificación, ¿vale? Aunque luego, pues dentro de la industria textil, si buscáis los códigos europeos de residuos, hay otros residuos que se generan en la industria que tienen otra codificación, ¿no? Pero principalmente los textiles no procesados y procesados tienen este código, ¿no? Y luego también, pues, qué capacidad de tratamiento vamos a tener, pues, qué tecnología, ya lo he dicho antes, ¿no? Qué tecnología vamos a implementar, etcétera, etcétera. Y finalmente también permisos a nivel de emisión y energía. Al final tenemos que ver si la planta supera una serie de umbrales de emisiones de CO2, según se recoge en este Real Decreto, ¿no? De la Unión Europea. Eh, Luego, conexión a red. Si planteamos, como estamos planteando, esa generación de energía a partir de un vector energético como es el hidrógeno, tenemos que asegurarnos, ¿no? Y tener el permiso de que podemos inyectar en red, si no vamos a gastar toda esa energía dentro de nuestra planta, de nuestra empresa. Pues si tenemos que inyectar a red, pues tenemos que tener esos permisos para poder inyectar esa electricidad que estamos generando y poder obtener luego también un beneficio. Y luego también opcionalmente pues podemos solicitar certificados de energía renovable si la planta genera energía a partir de residuos biogénicos. En el caso de los residuos textiles está ahí porque como tenemos residuos de tipo algodón, etcétera, etcétera, y se puede considerar un residuo biogénico, ¿no? El procesamiento de este tipo de residuos. Por tanto, podríamos optar a este tipo de certificados verdes en la empresa. Documentos clave es un resumen de lo que he comentado anteriormente, no me voy a repetir, pues bueno, luego lo tenéis ahí, pero bueno, desde el estudio de impacto ambiental, plan de gestión de residuos y, bueno, autorización ambiental integrada y registro como gestor de residuos serían los más importantes. Es un resumen de lo que acabo de comentar, ¿no? Pero a tener en cuenta de que para poner en marcha una empresa de este tipo, una tecnología de reciclaje de este tipo, pues hay que tener en cuenta todo este tipo de documentos que tenemos que poner en marcha. Estrategias que nos pueden servir pues bueno, para superar ciertas barreras, porque muchos de estos permisos a veces cuesta mucho de obtener y demás, pues tener siempre una planificación, como decía antes, obtener esos permisos de construcción, para tener esos planos urbanísticos y consensuar con las autoridades locales y autonómicas de que pues, es viable o no poder implantar ese tipo
de industria, de ese tipo de procesos, pues eso, involucrar a stakeholders locales, un poco relacionado, ¿no? Estar en ese continuo contacto con la administración para que no haya luego sorpresas y tener ya de primera mano saber si es viable o no es viable poner en marcha esto. Luego siempre un apoyo técnico, legal y especializado siempre es importante, como decía antes, contar con consultoras, expertas y demás para que toda la documentación que se presente pues sea sólida, que no nos dejemos ningún documento por el camino, como hay tantas trabas, pues eso es importante, tener un asesoramiento técnico importante. Luego, digamos, implementar, usar, digamos, la digitalización para este proceso de tramitación. Y yo creo que una parte importante es la parte de acceso a fondos e incentivos, ¿no? Luego, al final, daré unas pinceladas de a qué tipo de fondos o incentivos se plantean desde la Unión Europea y también a nivel nacional y regional para poder implantar este tipo de estrategias de economía circular, ¿no? Para mejorar la sostenibilidad energética, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es importante. Hablando ya del marco normativo más desde el punto de vista de la eficiencia energética, ¿qué tienen que tener en cuenta las empresas aquí? Bueno, aquí hemos recogido una serie de planes que son muy genéricos, algunos, con el plan REPowerEU o como es el propio plan integrado de energía y clima, ¿no? En que todos ellos recogen de alguna manera este concepto de eficiencia energética como fundamental a implementar por las empresas, ¿no? Luego sí que hay reales decretos ya referentes al registro de la huella de carbono y estrategias ya de descarbonización más concretas, ¿no? Pero es un poco la directiva y los planos desde un punto más alto nivel hasta cosas más concretas que afectan desde el punto de vista de la eficiencia energética. Y los puntos clave que se recogen y la parte más importante de todo esto en el sentido de la eficiencia energética. Aquí, bueno, hemos destacado algunos de ellos. Estos primeros, pues al final es un poco más genérico, ¿no? Y afecta a todas, es un poco más genérico, no es específico a un residuo concreto o una industria concreta, sino que al final pues hay una serie de objetivos de reducción de emisiones y de uso de energía renovable, etcétera, etcétera, que marca la Comisión para toda la industria en general, pero sí que es importante, desde el punto de vista de la eficiencia energética, implementar auditorías energéticas. Las son obligatorias, ¿vale? Para grandes empresas, eso sí que es obligatorio y eso hay que tenerlo en cuenta, que para cumplir la ley tenemos que cumplirlo. Idealmente es importante implementar un sistema de gestión de energía. Desde el ITE, este tipo de auditorías energéticas las llevamos a cabo, las hacemos, tenemos planes para poder llevarse a cabo de una forma organizada y para que las empresas cumplan con todos los requisitos que establece la ley, con lo cual cualquier cuestión al respecto, pues no tenéis más que consultarnos y con los compañeros del departamento pertinente, pues ya os podrán dar más detalle. Y luego también otra parte que creo que es importante, y para no extenderme mucho más, es la obligatoriedad de reportar la huella de carbono. Y entonces la normativa dice o especifica qué empresas están obligadas a reportar la huella de carbono. Estas tienen que cumplir al menos de uno de estos dos requisitos y es ser una empresa de más de 500 empleados, es decir, ya una gran empresa, en promedio durante el ejercicio del reporte, o ser considerada una entidad de interés público, ¿vale? Según la legislación de auditorías de cuentas, y también tienen que cumplir dos de las siguientes condiciones, ¿vale? Durante los dos ejercicios consecutivos, y es tener un activo consolidado superior a 20 millones de euros, una cifra anual de negocio consolidada que sea superior a 40 millones de euros o tener más de 250 empleados en promedio durante el ejercicio 1, ¿vale? De los dos que estamos teniendo en cuenta. Con lo cual, hay que tener en cuenta que, bueno, muchas de las empresas que estáis aquí quizás no tenéis esa obligatoriedad por los requisitos, pero que tengáis en cuenta que estos son los requisitos a tener en cuenta. Es decir, si cumplís estos requisitos, es obligatorio hacer el reporte de esta huella de carbono y también, como digo, desde el ITE, esta parte la podemos abordar y dar apoyo a las empresas, ¿vale? Y sí que es recomendable, aunque no es obligatorio, tener un plan de reducción de emisiones, ¿vale? Quizás en los próximos años ya sea obligatorio, por lo tanto, el ponerse las pilas con este tipo de planes es recomendable a día de hoy porque la normativa va cambiando y va siendo cada vez más exigente y quizás en tiempo sea ya obligatoria y que tengáis en cuenta que es recomendable tener estos planes de emisiones.
Y ya para finalizar, bueno, aquí había recogido un poco la parte del hidrógeno, porque siempre estamos hablando del proceso termoquímico que estamos desarrollando en Text2Energy, que es decantado a la producción de hidrógeno, maximizar la producción de hidrógeno a partir de los residuos textiles para generar energía, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es el hidrógeno? Al final es un gas, no voy a meterme mucho en eso, ¿no? Pero bueno, eh, se puede utilizar como un vector energético, ¿vale? Al final tiene un poder calorífico muy elevado y por tanto, metiéndolo en un sistema de generación de energía como una pila de combustible, podemos obtener energía para la propia empresa, incluso vender los excedentes, como decía antes, ¿no? Hay una serie de hojas de ruta, tanto a nivel nacional como europeo, que marcan todo lo que es el desarrollo del hidrógeno y entre ellas pues existen este tipo de tecnologías, ¿no? Hay que tener, como decía también al principio, si vamos a implementar una planta de este estilo, tenemos que tener, como estamos generando hidrógeno, una serie de medidas de seguridad que están asociadas al hidrógeno, ¿vale? Desde el punto de vista, desde la producción, el almacenamiento o el consumo, ¿vale? Como estamos generando hidrógeno, habrá que tener en cuenta todo este tipo de medidas de seguridad, los riesgos asociados, pues de fuego, explosiones, etcétera, etcétera. Y sobre todo, que ya lo he nombrado antes, es tener en cuenta la normativa ATEX, ¿vale? Puede darse en el caso de la producción, del transporte o el almacenamiento, en el caso que estamos hablando, en el caso de implementar un sistema de generación de energía a través de ese hidrógeno que viene de la valorización textil, estaríamos en el punto de la producción y una zona ATEX, ¿no? Al final es una zona donde se puede generar en las zonas donde se puede generar una atmósfera explosiva, que es donde se está generando ese hidrógeno, tiene que tener una evaluación que se rige por esta directiva, ¿vale? Que regula el uso de equipos en atmósferas explosivas, ¿vale? Especialmente en instalaciones de hidrógeno. Y en este caso, como estamos generando hidrógeno, pues hay que tener en cuenta este tipo eh, de directivas. En España tenemos el Real Decreto, ¿vale? Que es la normativa española que regula las áreas ATEX, ¿vale? De protección de los trabajadores y obliga pues, a las empresas a evaluar los riesgos de explosión y qué medidas de seguridad, de ventilación, de monitoreo debemos de implementar. Eh, y bueno, al final simplemente no quiero profundizar mucho más en esto, simplemente que lo tengáis en cuenta, que es una normativa que hay que tener en mente en caso de poner en marcha una instalación de este tipo. Hay que hacer esa evaluación para ver los niveles de hidrógeno que se están produciendo. Y ya para terminar, la última diapositiva, como decía, estrategias de financiación e incentivos que podemos encontrar para poner en marcha este tipo de proyectos, ¿no? De economía circular, ¿no? Pues hay financiación a nivel europea, desde Proyectos Evolución de Europa o los fondos Next Generation, pues bueno, que apoyan este tipo eh, de proyectos de economía circular, de energías limpias, ¿no? Con el objetivo de descarbonizar nuestra economía. Y también a nivel nacional, pues también tenemos subvenciones y beneficios fiscales vinculados a este tipo de proyectos y de actividades de economía circular, ¿no? Y al final también a nivel, pues todo esto recae que también a nivel local, a nivel regional, en IBACE tenemos subvenciones específicas también para proyectos de valorización energética. Más detalles al respecto, pues estamos abiertos y podemos profundizar y ver la opción más viable para cualquier estrategia que quiera cualquier empresa poner en marcha dentro de sus actividades. Y sin más, estamos ya justo en tiempo. Vamos a ver si pasamos al turno de preguntas. Voy a dejar de compartir para poder ver el chat. No sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión que haya puesto alguien y si no, pues podemos abrir el micro, podéis mm, consultarlo. A ver, no veo ninguna pregunta al respecto. No sé si alguien tiene alguna cuestión. Y si no, bueno, tenéis el contacto. O sea, la grabación va a estar disponible, como tenéis ahí también en el chat, en la web del proyecto, con lo cual la podéis consultar. Ahí, pues es verdad que hemos hablado de mucha normativa y de muchos documentos, ¿no? Que bueno, que luego podéis recopilar y alguna duda al respecto, pues la podéis trasladar y intentaremos, pues eso, contestarla. No sé si, bueno, creo que no hay mucha pregunta.
Ayer hubo más preguntas, tuvimos ahí un poco más de debate. Quizás al ser una parte un poco más, pues eso, más burocrática, un poco más farragosa, ¿no? Pues bueno. Pero bueno, que sepáis que desde el ITE, pues toda la parte de eficiencia energética, todo este tipo de auditorías y planes de cálculo de huella de carbono, etcétera, etcétera, pues podemos dar apoyo, cualquier necesidad que tengáis. Y cualquier duda al respecto, pues estamos abiertos, podéis preguntar y ver las necesidades que podéis tener a nivel industrial. Y sin más, pues bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Vamos a dejar para mañana la última sesión. Creo que puede resultar bastante interesante y ya veremos más en materia los procesos de reciclado como tal, como decía, el proceso termoquímico que estamos abordando en Text to Energy y contaremos también con ITEX para las partes de los reciclados químicos y mecánicos, las diferentes alternativas que existen. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias, Simona, por parte de ITEX y nos vemos mañana. Espero veros mañana a la mayoría. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Un saludo, hasta luego.